presento, soy la doctora Maribel Molina, médico hematóloga. Muchas gracias por su participación esta noche. Muchas gracias a Jagis también por organizar este evento. Y el día de hoy vamos a compartir con ustedes un taller acerca de embarazo y deficiencia de hierro. Muy bien. Dentro de lo que es el hierro, es un nutriente que es fundamental en el embarazo, ¿no? Es muy importante, previo a la gestación, estar seguras que la mujer que está planeando un embarazo no tiene deficiencia de este nutriente, porque es una causa común de anemia. Entonces es muy importante tener en cuenta este factor y hacer el screening necesario para asegurarnos que antes de iniciar el embarazo ya no partimos con una deficiencia de hierro, que en adelante, al tener el embarazo, puede complicarse con una anemia. Lamentablemente tenemos algún porcentaje importante, alrededor de un 30% de embarazadas en el Perú tienen anemia. Y no solamente en el periodo del embarazo se manifiesta la anemia, sino que puede ser continuada en el periodo de la lactancia. Además, puede afectar también el desarrollo del bebé, especialmente en niños menores de 5 años, hay un porcentaje muy grande de anemia, ¿no? ¿Y cuál es la causa más frecuente de la anemia? ¿Por qué lo mencionamos tanto? Porque la causa más frecuente es la deficiencia de hierro. Alrededor de un 58 o un 50% de los pacientes con anemia tienen como causa la deficiencia de hierro. Entonces, el objetivo de nosotros, los médicos hematólogos, siempre va a ser detectar precozmente la deficiencia de hierro para que no se produzca esta cadena, ¿no?, de mujer en edad reproductiva con anemia o deficiencia de hierro, embarazada con anemia por deficiencia de hierro, periodo de lactancia con deficiencia de hierro y finalmente se exprese en un niño con anemia. Muy bien, entonces vamos a tratar algunos puntos el día de hoy, que es la anemia, conocer un poco de qué se trata, la deficiencia de hierro, qué lo está causando, y la deficiencia de hierro específicamente en el embarazo, que es lo que nos llama la atención el día de hoy, cuándo debo descartar la deficiencia de hierro, y algunas medidas preventivas y suplementos que debo de recibir para tratar de evitarlo o solucionar el problema si ya está instaurado. En cuanto a qué es la anemia es la disminución patológica de la concentración de hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos en la sangre. Cuando disminuye, ¿no?, afecta el transporte de oxígeno a todo nuestro cuerpo, por eso es que es muy importante que estén valores adecuados. En el caso de las mujeres, el valor normal de hemoglobina es idealmente mayor de 12. Esto puede haber alguna pequeña variación de acuerdo al nivel de altura donde se encuentra el paciente. En el caso de los varones, los valores normales son mayores de 13, y en la gestación, que es el tema importante para nosotros, es un poquito menor por la dilución que ocurre en el periodo de gestación, se consideran valores normales por encima de 11 en el primer y tercer trimestre, y en el segundo trimestre por encima idealmente de 10.5. La anemia, como lo había mencionado, es una patología muy frecuente, especialmente en mujeres, ¿no?, y también en los niños. Dentro de las mujeres, no solamente durante el embarazo, que es un porcentaje importante, sino también previo al embarazo. Y un paso previo a la anemia es generalmente la deficiencia de hierro, que es una de las causas más frecuentes. Entonces, tomamos atención a estos grupos etarios, también tomamos atención a las mujeres en edad reproductiva, a las pacientes que están embarazadas, y con menor frecuencia ya se presentan en otras edades y en pacientes mayores de 60 años, pero generalmente asociadas también a otras causas. Haciendo un seguimiento de las atenciones en un hospital público, que es el Hospital Loaiza,
Justamente nos damos cuenta de esto, que la causa más frecuente en una atención común en consulta es la deficiencia de hierro. Un 58% de los pacientes vienen por este problema, pero a la par hay otras posibilidades que causen anemia. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, que si bien es cierto es la causa más frecuente, el motivo de consulta más frecuente, la deficiencia de hierro y que genera anemia, hay otras causas adicionales que pueden afectar principalmente a mujeres, pero también en otro tipo de pacientes como los varones o los pacientes adultos mayores, que son otras causas con mayor frecuencia. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado y enfocar bien al paciente y comentar las molestias para que su médico pueda orientar bien cuál es la causa real de la anemia. Luego vamos a comentar un poco acerca de la deficiencia de hierro. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas que pueden generar la deficiencia de hierro, que es una de las causas más comunes de anemia? Lo hemos tratado de dividir en 4 segmentos. El primer segmento trata acerca de la ingesta, de lo que consumimos por medio de nuestra dieta para tratar de mantener el nutriente en valores normales. Entonces, generalmente puede afectarse en pacientes que son vegetarianos de manera estricta y no reciben un suplemento de hierro. También puede afectarse en pacientes que tienen una dieta no equilibrada por diversos temas, dentro de ellos, en algunos casos, por temas laborales, ¿no? Que no tienen una dieta equilibrada, incluyendo este nutriente durante sus alimentos. Otro problema que puede afectar la ingesta es justamente que el paciente no coma por un problema de anorexia o por desórdenes alimenticios, como por ejemplo la bulimia, ¿no? Entonces, ahí enfocarlo bien si tiene alguno de estos factores de riesgo. Otro segmento que hemos tratado de orientarlo es la parte de absorción. ¿Cómo absorbo yo el hierro? Si mi absorción es deficiente, de repente porque estoy tomando algún medicamento que bloquea la absorción de hierro, si tengo alguna otra enfermedad que hace que por algunos mecanismos inmunológicos no se absorba de manera adecuada este nutriente, o si tengo a lo mejor un problema neoplásico recién detectado, ¿no? Que está originando que no se pueda absorber bien a nivel del tubo digestivo. Entonces, todos estos datos se van a obtener mucho de la evaluación clínica, de conversar con el paciente, indagar en antecedentes, ¿no? Y la evaluación física también en muchos casos. Otro rubro es la demanda. Hay ciertos tipos de edades y poblaciones que tienen una mayor demanda de este nutriente, entonces tengo que suplementar más en ciertas edades. Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Que hemos visto que es muy frecuente en menores de 5 años, junto con el pediatra, ¿no? Se le da algunos suplementos en cierto tipo de edades. En los deportistas de gran intensidad, ¿no? Que hacen esfuerzo físico muy intenso, también se sugiere tener un suplemento de hierro porque va a necesitar mayor demanda para todo el esfuerzo físico que desarrolla. En etapas de crecimiento, el estirón puberal, también es importante hacer un seguimiento porque suele necesitar más suplemento de hierro. Y en el tema de hoy, que es el embarazo y el periodo de lactancia, también es importante tener un suplemento de hierro porque hay una mayor demanda. Otro rubro que puede originar una deficiencia de hierro pueden ser pérdidas, ¿no? Pérdidas por medio de sangrados. Generalmente los sangrados más comunes son los que ocurren en el periodo menstrual, que en algunos casos son de manera abundante o prolongada, pueden favorecer también la deficiencia de este nutriente. Sangrados ocultos generalmente en tubo digestivo, por eso es muy importante evaluar en cuanto a la parte de molestias del paciente y antecedentes de fármacos que por ahí puedan causar lesiones en el tubo digestivo. Al momento del parto también tenemos un sangrado que puede ser variable, en algunos casos más, en otros menos, y en caso de cirugías, especialmente si son cirugías prolongadas de más de 2, 3 horas, puede haber también mayor riesgo de sangrado y consecuencia mayor pérdida de este nutriente de hierro. Dentro de las causas de deficiencia de hierro en la mujer va a ser
Una causa muy frecuente, como lo habíamos comentado, los sangrados menstruales muy abundantes o prolongados, una de las principales y que hay que tomar en cuenta porque hay muchas mujeres que antes de embarazarse o de planear un embarazo ya tienen una deficiencia de hierro que se exacerba al momento de la gestación. Es decir, pueden haber varias causas, varios factores de riesgo que influyen a que un paciente tenga deficiencia de hierro y posteriormente anemia. También los sangrados gastrointestinales es una causa con relativa frecuencia y el tema de nutrición, ¿no? Entonces, enfocarnos mucho en estos factores de riesgo para tratar de disminuir esta patología. En cuanto a la deficiencia de hierro en el embarazo, ya habíamos comentado que hay una mayor demanda en este periodo porque justamente se va a dar un crecimiento del bebé que necesita mayor cantidad de oxígeno y esto se transporta por medio de la hemoglobina. Entonces, al no poderse formar la cantidad necesaria de hemoglobina y tener un mayor requerimiento adicional por por el bebé, ¿no? En cuanto a si tenemos una deficiencia de hierro, va a afectar seriamente a la hemoglobina y en consecuencia va a generar anemia. En cuanto a la deficiencia de hierro, entonces tenemos dos factores. Uno es el crecimiento del bebé progresivo, que se va a dar en mayor cantidad en los últimos meses del embarazo. Vemos que el requerimiento es justamente mayor a partir del segundo y tercer trimestre, y por el crecimiento a la par de la placenta. Ya posterior vamos a tener un menor requerimiento de hierro, pero es importante continuar el suplemento de este nutriente por el periodo de lactancia. Algunos efectos que puede tener esta deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro. En cuanto a la madre, puede asociarse a molestias como fatiga, mareos, dificultad para respirar, especialmente si los casos son severos, va a haber mayor dificultad para respirar, palidez, cuando progresivamente va disminuyendo la hemoglobina, y también puede afectar en funciones neurológicas como el tema de concentración, memoria. Los primeros síntomas pueden ser muy sutiles, por eso hay que tener mucho cuidado y mencionar cualquier molestia a nuestro médico tratante para que él lo tome en cuenta y a lo mejor hacer un descarte. Si bien es cierto, el primer signo de alarma sería con un hemograma, descartar anemia, pero si tenemos alguna de estas molestias de manera frecuente, podría también descartarse la deficiencia de hierro, que es un proceso antes de la anemia. También en cuanto a otras funciones adicionales, va a haber una disminución de la respuesta inmunológica, es decir, va a haber una mayor predisposición a infecciones porque el hierro también es un elemento muy importante para las defensas. Y en el momento de parto puede generar que sea un parto antes de lo programado, un parto pretérmino y hemorragias durante el periodo del parto con mayor frecuencia. En cuanto a las manifestaciones o las molestias que puede ocurrir en el bebé, puede asociarse a bajo peso al nacer, también a mayor predisposición de infecciones y a alteraciones en la parte cognitiva en cuanto a procesos de memoria, desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, por eso es muy importante mantener los niveles adecuados de este nutriente que es tan importante durante el embarazo y el desarrollo del bebé. Reforzando lo que son las funciones de hierro para tener en cuenta la importancia de este nutriente, va a participar en el metabolismo, es decir, en el crecimiento, ¿no?, de células que van a estar en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante cuando un niño o estamos en el periodo del embarazo donde el bebé va a crecer de manera exponencial. También en la parte de desarrollo muscular, formando parte de una proteína que se llama mioglobina. Entonces, por eso es que algunos deportistas de gran intensidad que quieren tener mucha masa muscular necesitan un suplemento adicional de hierro. En la parte inmunológica, porque participa en algunos elementos llamados enzimas
que van a formar parte de las defensas. Entonces, por eso nos ayuda a responder mejor frente a cualquier infección. Lo que habíamos comentado, que es el problema más frecuente, que lo reconocemos con facilidad, es en la formación de hemoglobina, ¿no? Si no hay suficiente hemoglobina, se produce la anemia. Y en el desarrollo neurológico, hay varios estudios que relacionan el hierro con funciones como aprendizaje, como memoria, e incluso con control de emociones. Entonces, por estas funciones que cumple el hierro en nuestro organismo, que van más allá de simplemente la anemia, ¿no? Es muy importante que estén en valores normales. Es decir, no tener anemia por deficiencia de hierro, pero tampoco tener deficiencia de hierro. ¿Y cómo podemos sospechar de que hay una anemia por deficiencia de hierro o deficiencia de hierro en un paciente? Algunos síntomas son bastante inespecíficos en realidad, pueden manifestarse en otras enfermedades adicionales, por eso es importante la evaluación clínica, la evaluación médica, para que puedan ordenarse bien estos síntomas. Pero algunos de ellos son, por ejemplo, el paciente va a tener una mayor percepción al frío, también va a tener mayor somnolencia, mayor cansancio, va a querer tener ganas de consumir alimentos un poco extraños, como por ejemplo tierra, buscando el mineral de hierro por ahí, o ganas de comer hielo, ¿no? De manera exagerada, exacerbada. También va a tener algunas lesiones que van a salir en las comisuras de los labios, ¿no? Va a estar más pálido de lo habitual, va a tener mayor caída de cabello, va a tener uñas frágiles, va a tener dificultades para concentrarse, va a tener algunos síntomas irritativos, no estar con un poco más de labilidad emocional, mayor tendencia al llanto en algunos casos, va a estar más cansado y le va a costar más hacer actividad física de lo habitual y va a tener predisposición a algunas infecciones. Entonces, muchos síntomas pueden manifestarse en otras enfermedades también, por eso englobar, ¿no?, los antecedentes, fármacos, factores de riesgo que pueda tener el paciente en una adecuada evaluación médica va a permitir saber si todos estos síntomas se manifiestan por una deficiencia de hierro o por anemia por deficiencia de hierro. Y la pregunta surge, ¿cuándo debería hacerme un descarte de anemia? Bueno, en el embarazo es mandatorio hacerse un descarte de anemia, ¿no? Idealmente una previa a la gestación para asegurarnos que estamos dentro de los valores normales, y si estuviera algún factor de riesgo identificado en la historia clínica, en la evaluación al paciente, incluso se puede hacer un estudio para determinar los depósitos de hierro. El objetivo siempre que se evalúa un paciente es identificar factores de riesgo para evitar que se produzca una enfermedad prevenible, que es la deficiencia de hierro. Entonces, el objetivo sería evaluar al paciente sin deficiencia de hierro. El segundo paso es un paciente que tiene factores de riesgo y ya tiene deficiencia de hierro. Entonces, en ese caso ya tengo que tratar la deficiencia de hierro. Y el tercer paso ya sería un estadio más tardío. Es decir, el paciente tiene deficiencia de hierro y ya la deficiencia provocó la anemia. Entonces, siempre nuestro objetivo va a ser el primer peldaño, ¿no? Cuando hay factores de riesgo que yo puedo identificar y evitar que ocurra la deficiencia y la anemia. Entonces, lo que vemos habitualmente con los exámenes de rutina es la anemia, ¿no? Es el último estadio, pero lo que ocurre antes es la deficiencia de hierro, ¿no? Por eso se solicitan algunos exámenes dependiendo si el paciente tiene algún factor de riesgo o si es un grupo de riesgo, ¿no? Se solicitan exámenes para valorar los depósitos de hierro. ¿Y qué medidas preventivas puedo tener para evitar esta deficiencia de hierro? Bueno, la primera medida a tomar es la medida de nutrición, ¿no? Los alimentos que contienen mayor cantidad de hierro son alimentos de origen animal.
Cualquiera sea el alimento de origen animal, tiene un hierro que es fácil de absorber, que difícilmente se va a bloquear con algún otro alimento que nosotros vamos a consumir. Siempre los que van a tener la mayor cantidad va a ser dentro de los de origen animal las carnes rojas, pero se puede también balancear con otros alimentos como pescado, pavita, pollo, ¿no? y así hacer más llevadera, más tolerable también la dieta. Otros alimentos que contienen hierro son los alimentos como las menestras, las lentejas, frijoles y algunos cereales enriquecidos. Sin embargo, hay que recordar que específicamente estos tipos de alimentos pueden tener algunas interferencias en su absorción, es decir, tratar de evitar consumirlos junto con café o con té, ¿no? Y se va a favorecer su absorción con otros alimentos que contengan vitamina C, como por ejemplo naranjas, fresas, brócoli, pimiento, ¿no? Este tipo de alimentos que no son de origen animal pueden bloquearse también con algunos suplementos, como por ejemplo suplementos de calcio. Es importante tenerlo en cuenta para tratar de evitar consumirlos al momento de nuestras comidas principales. Y en cuanto a lo que son suplementos de hierro se pueden dar de manera preventiva, es decir, para prevenir que yo tenga anemia porque soy un grupo de riesgo. En este caso, soy una gestante, que voy a tener una mayor demanda y es necesario darme un suplemento, generalmente es vía oral, a menos que haya un problema de intolerancia oral que ocurre en algunas pacientes, o que no tolere el suplemento vía oral por su sabor, porque me causa de repente estreñimiento o alguna otra incomodidad, ¿no? Se preferiría un suplemento endovenoso, pero en la mayoría de casos se prefiere un suplemento vía oral por la facilidad de administración. En el otro caso ya es un suplemento, pero de manera terapéutica, es decir, yo ya tengo una deficiencia de hierro o yo tengo una anemia por deficiencia de hierro. En ese caso ya es un tratamiento. Y como tratamiento también va a depender de mi tolerancia y de la causa de la deficiencia de hierro. Si yo tengo un problema de tipo digestivo en donde no absorbo el hierro, entonces mi primera opción probablemente sea un suplemento endovenoso. Pero si yo tengo una anemia leve, con buena tolerancia oral, ¿no? Y sea debido a lo mejor a un problema en cuanto a mi dieta, entonces el suplemento puede ser vía oral. Entonces el tratamiento, si es de tipo oral o endovenoso, va a depender de muchos factores, de la severidad de la anemia, va a depender de la tolerancia del paciente y de cuán rápido necesito incrementar el valor de hemoglobina. Hay en algunos casos gestantes que padecen anemia y que están en un último trimestre de gestación, muy cerquita ya a dar a luz, entonces probablemente en esos casos sea necesario administrar un suplemento endovenoso para lograr una respuesta un poquito más rápida y obtener así mejores resultados antes del parto. Entonces, llegando a algunas conclusiones, es indispensable hacer un descarte de anemia en todas las pacientes gestantes. Eso idealmente es una previa a la gestación, cuando es la gestación programada, y las otras son en los controles prenatales, siempre realizarlas para tener el screening, ya que es muy frecuente la deficiencia de hierro. También es importante saber que hay anemias sin deficiencia de hierro, es decir, hay otras causas que pueden provocar la anemia, pero a la par puede haber deficiencia de hierro sin anemia, porque ya hemos revisado que el paso previo a la anemia por deficiencia de hierro es la deficiencia de hierro que se manifiesta con algunos síntomas, algunas molestias. Una dieta saludable y los suplementos de hierro son importantes durante el embarazo, ¿no? Va a ir a la par. En este periodo de alta demanda de este nutriente, va a ser imprescindible tener un suplemento que nos ayude a mantener los niveles óptimos de este nutriente ante su alta demanda por el bebé y la placenta.
Entonces, bueno, a aquellas que han tenido o que han padecido durante el embarazo o que tienen ganas de tener un embarazo a corto plazo, va a haber muchas dificultades, pero nada de ello es imposible. Entonces, siempre recordar eso y muchas gracias por la atención prestada para este taller. Yo atento ahora a todas sus preguntas y dudas para poder ayudar.